Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para José Tineo, Daniel Lucero, John Fanfics Chidos con Novelas, Tomás Aubert, Shaggy, Basi Rodríguez, Dad35, Kakasi Fanfic, Boris Pa, Arialexis Pérez, Slow Aubert, C700. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 26. Kizaru. Sakazuki, mi querido y viejo amigo, mi conclusión es muy flexible. Usted sabe, Borsalino. Usted quiere tomar a Aoke lejos de mí. Akainu, la voz estaba llena de advertencia. Ni siquiera pienses en eso. El momento en que vio que extremadamente cálida sonrisa en Kizaru la cara, Akainu al instante comprendió. Este chico no estaba aquí para dar la bienvenida a sus compañeros de almirante en todas. Él estaba aquí por Aoke. Entregar a alguien como Aoke, un raro parecido a un halcón talento, a este perezoso. En el futuro, Aoke comenzaría a imitarlo, diciendo yo en todas las demás oraciones, terminando todo con so Skari. Solo de pensarlo, Akainu no podía soportar imaginarlo. A diferencia del tono deliberadamente bajo de Kizaru, el grito furioso de Akainu detonó instantáneamente todo el muelle. Innumerables soldados de la marina, e incluso algunos oficiales del cuartel general, volvieron sus miradas al unísono. Ese es el almirante Akainu. Ha vuelto de East Blue. Pronto, todos vieron al joven parado detrás de Akainu. ¡Mira! Esa debe ser Raine Aoke, ¿verdad? Es él. El almirante Akainu acaba de decir su nombre. Es el recién ascendido Comodoro Aoke. Es tan joven. Los murmullos se extendieron por el muelle como una marea creciente. No dejes que su edad te engañe. El Comodoro Aoke aniquiló a todos los piratas de todo el East Blue. Yo también escuché eso. Debido a eso, el almirante Akainu fue personalmente al East Blue para investigar. Al final, usó una exención especial para ascenderlo directamente a Comodoro de la sede. Eso no es nada. Estás atrasado en las noticias. Acabo de escuchar de un amigo que el almirante de la flota Sengoku aprobó su nombramiento. Ha sido asignado como comandante de la rama G3 de Grand Line. ¿Qué? La rama G3. ¿No es ese un puesto para el que solo los vicealmirantes están calificados? ¡Dios mío! Un comodoro siendo nombrado comandante de la rama G3. Esta tiene que ser la primera vez en la historia marina. Realmente es la primera vez, pero ¿qué tiene eso que ver con el almirante Kizaru? Sí, ¿no suele el almirante Kizaru relajarse en su oficina? ¿Por qué de repente está siendo tan proactivo, incluso bajando a los muelles? Lo vi antes, estaba mirando a su alrededor como si estuviera esperando a alguien. Todos estaban desconcertados. ¿No dijo el almirante Akainu que el almirante Kizaru quería llevarse al Comodoro Aoke? ... Espera, ¿eso significa que los dos almirantes están peleando por él? Tienes que estar bromeando. En los muelles, los ojos de todos los marines se fijaron en Aoke. Buen dolor, un espectáculo como esto era una vez en un siglo. Dos almirantes peleando por un solo comodoro. No iban a pelear en serio, ¿verdad? El cuero cabelludo de Aoke hormigueó de entumecimiento. Él también se dio cuenta. Maldición. No es de extrañar que el almirante Kizaru hubiera estado sonriendo tan lascivamente antes, como un crisantemo en flor. Él estaba detrás de mí. Aún así, con el almirante Akainu aquí, era mejor sentarse y observar por ahora. Sakazuki, no seas tan irascible. Kizaru miró al humeante Akainu, su sonrisa nunca vaciló. Él esperaba esto. Cazar furtivamente a alguien de las manos de Sakazuki no sería fácil. Pero este ayudante elegido era demasiado valioso para darse por vencido. Simplemente creo que alguien tan talentoso como Aoke se desperdiciaría en una sucursal. Un joven debe estar al lado de las fuerzas más fuertes del cuartel general. Así es como recibirá el mejor entrenamiento y ampliará sus horizontes contigo. Él no podrá alcanzar su máximo potencial. Pero conmigo, las cosas serían diferentes. El viejo yo es de mente muy abierta. Aunque se quedó sin palabras. ¿Dices que quieres entrenarme? Como el infierno, creería eso.
Claramente, solo ves que puedo luchar y hacer las cosas. Quieres un caballo de batalla fuerte para que puedas relajarte por completo sin preocupaciones. Pero yo, solo quiero matar piratas, eliminar el mal y ganar puntos de justicia. No manejes tu tedioso papeleo. Mientras los pensamientos de Aoke se aceleraban, estaba a punto de encontrar una manera discreta de negarse. Pero la voz de Akainu retumbó primero. Borsalino. Aunque está a punto de asumir el mando de la rama G3. Esa es una cita firmada personalmente por el almirante de la flota Sengoku. No hay forma de cambiarlo. Soltó un resoplido frío en su corazón. ¿De mente abierta, dices? El deber de un soldado es la obediencia absoluta a las órdenes. Pero eso no significa que no sepa cómo ser flexible. Después de comprender las capacidades de Aoke, confié a mi única hija a sus órdenes, que la entrenara y disciplinara, eso representa confianza y respeto absolutos. El vínculo entre Aoke y yo, ¿cómo podría compararse con su endeble afirmación de ser de mente abierta a HM? Kizaru se encogió de hombros con indiferencia. Así que ahora estás sacando el nombre del almirante de la flota. Ya conozco toda la historia. Tú, Sakazuki, le prometiste el puesto de comandante de la rama primero y actuaste antes de informar. Solo después lo aprobó el almirante de la flota. En cuanto a la posición del comandante de la rama G3, no es que Aoke sea la única opción. Tengo varios vicealmirantes capaces a mis órdenes. Fácilmente podría recomendar uno de ellos al almirante de la flota, aunque es el tipo de talento que debería colocarse en una posición mucho más adecuada. Por ejemplo, mi puesto de ayudante vacante durante mucho tiempo sería perfecto. Detrás de sus gafas de sol, los ojos de Borsalino brillaron. En este momento, el rango de Aoke como comodoro de la sede no era ni demasiado alto ni demasiado bajo, era lo correcto. Si esperaban hasta que fuera ascendido a contraalmirante o vicealmirante, tratar de incorporarlo como su ayudante sería desperdiciar ese talento. Entonces, ahora era el mejor momento para poner a Aoke bajo su mando. Tenía que asegurarlo. El comandante de la rama G3 es el puesto más adecuado. Aunque es uno de nosotros, un hombre de la facción halcón. El tono de Sakazuki se hizo más pesado. Ustedes, gente de facciones neutrales, deberían mantenerse al margen de esto. Las luchas de facciones dentro de la marina no eran un secreto. Liderada por él mismo, la facción halcón abogó por métodos de sangre de hierro para purgar todo mal. Liderada por Kusan, la facción Dove mantuvo una postura comparativamente más amable. Y luego estaba Borsalino, que no ofendió a nadie, jugó en ambos bandos y trató no tener problemas como su principio más alto, manteniéndose como la facción neutral. Sakazuki. Borsalino siguió adelante, negándose a ceder. Si Aoke realmente viene. Entonces este anciano, ocasionalmente echando una mano como un hombre de la facción halcón, no es algo que no pueda considerarse, ya sabes. El aire sobre todo el muelle se congeló en un instante. ¿Ah? El cuerpo alto de Sakazuki se puso visiblemente rígido por un momento. Había quedado completamente ahogado por el flexible resultado final de Borsalino. Este bastardo, solo para poner a Aoke bajo su mando, incluso podría cambiar de facción casualmente. Aoke observó en silencio desde un costado, sintiéndose un poco en conflicto. En primer lugar, él no había esperado que él se había convertido en una mercancía caliente, disputada por dos almirantes. Segundo, como se espera de usted, almirante Borsalino. Solo así puede aflojar en la paz, que realmente reflejen lo que significa que cuando usted dice, sin línea de fondo es mi línea de fondo. Los alrededores de la infantería de marina, viendo el drama, estaban todos atónitos. El almirante Borsalino. Si usted realmente unir el halcón facción, ¿qué acerca de que un grupo enorme de neutro facción oficiales detrás de usted? Sin ti, ¿cómo sería la facción neutral sobrevivir? De repente, la temperatura en el muelle se disparó. Al mirar a Borsalino, que aún se negaba a darse por vencido e incluso estaba dispuesto a cambiar su postura de facción, Sakazuki realmente se enfureció. Borsalino, bastardo. ¿De verdad crees que tengo buen temperamento? Si no fueras tú parado frente a mí en este momento, si hubieras sido alguien más, ya los habría destrozado de un puñetazo.
Fue solo porque eran viejos amigos desde hacía mucho tiempo que se contuvo lo suficiente como para explicarlo una y otra vez. Pero aunque era el sucesor elegido por la facción halcón, de ninguna manera lo entregaría. El calor alrededor de Sakazuki seguía aumentando, uno de sus brazos comenzaba a brillar de un rojo oscuro y fundido. Si Borsalino no retrocedía pronto, haría un movimiento. Se acabó. El almirante Sakazuki está a punto de atacar. ¡Dios mío! 2 almirantes van a pelear en el muelle por el Comodoro Aoki. ¡Rápido! Notifique al almirante de la flota Sengoku. Corre la voz. Diles que el almirante Sakazuki y el almirante Borsalino ya han comenzado a pelear en el muelle por el Comodoro Aoki. ¿Qué? Ya empezaron a pelear. Difúndelo. Conflicto interno entre la máxima fuerza de combate del cuartel general. Difúndelo. La fortaleza del cuartel general se ha derrumbado. Marineford se ha hundido. Borsalino, Sakazuki interrogación de cierre. ¿Quién demonios está difundiendo estas tonterías? Capítulo 27. Tonterías, haga que Aoki se presente mañana en la oficina del almirante de la flota. Cuartel general de la marina, fuera de la oficina del almirante de la flota. Toc, toc, toc. Entra. Almirante de flota Sengoku. Un mensajero entró rápidamente en la oficina. Algo ha sucedido. HM. Sengoku, que había estado revisando documentos, levantó la cabeza de un chasquido. ¿Qué pasó? El almirante Sakazuki y el almirante Borsalino están peleando en los muelles. ¿Qué? El bolígrafo en la mano de Sengoku se partió en 2, la tinta se derramó por el escritorio. Uf. El vicealmirante Tsuru, sentado en el sofá bebiendo té, mantuvo la calma. Ella lentamente sopló el vapor. Con la personalidad de Borsalino, es difícil creer que se enfrentaría a Sakazuki de frente. Esa anguila resbaladiza nunca iría a buscar problemas. Pero el mensajero transmitió el rumor más reciente que había escuchado. Dicen que los muelles ya están destrozados. Más tarde, y Marineford mismo se hundirá. ¿Qué? Ni siquiera la vicealmirante Tsuru pudo mantener estable su taza de té. Con un estruendo, la taza de porcelana se dejó caer con fuerza sobre la mesa. ¿Realmente están peleando? Sengoku y Tsuru se miraron a los ojos, ambos viendo la incredulidad en la expresión del otro. Algo no andaba bien. Con su observación aquí, cubrir todo Marineford fue fácil. Y sin embargo, no habían sentido ninguna explosión abrumadora de poder. Aún así, definitivamente hubo cierta conmoción desde la dirección de los muelles. Algo andaba mal. Ninguno de los dos podía quedarse quieto por más tiempo. Ambos se pusieron de pie y caminaron rápidamente hacia los muelles. Mientras tanto, dentro de la oficina del almirante Kusan, el almirante, roncando profundamente en el sofá, fue despertado por el creciente clamor de pasos apresurados y gritos que resonaban en los pasillos. Tan ruidoso, ¿no puede un hombre dormir un poco por aquí? Se bajó la máscara para dormir, frotándose los ojos atontado. Sakazuki y Borsalino, peleando en los muelles. Se aguzó las orejas por un momento. Una mirada irónica parpadeaba en su expresión perezosa. Bueno, supongo que iré a ver el programa. Bostezando, Kusan se levantó lentamente del sofá y comenzó a dirigirse hacia los muelles. Marineford, en los muelles. Yo Sakazuki, cálmate. Sintiendo la ola de furia que irradiaba a Akainu, Kizaru siguió sabiamente sus instintos y levantó las manos. Solo estaba bromeando, no te lo tomes tan en serio. Parece que no había forma de reducir este tiempo. No importa. Habría otra oportunidad en el camino. Ese chico Aoki acababa de ser ascendido a Comodoro en la sede. No se mudaría pronto. La próxima vez, solo tendría que atraparlo cuando Sakazuki no estuviera cerca y tener una larga charla agradable. Toque, toque, toque. En ese momento, pasos apresurados vinieron desde la distancia. El almirante de flota Sengoku llegó con el vicealmirante Tsuru a su lado. Cuando Sengoku vio que los muelles aún estaban intactos y que los dos almirantes simplemente se enfrentaban sin pelear realmente, dejó escapar un gran suspiro de alivio. Pero inmediatamente después, un resplandor de furia le disparó directamente a la cabeza.
Sus ojos recorrieron la multitud de infantes de marina atestados en anillos apretados alrededor de la escena, sus rostros se iluminaron de emoción mientras observaban, y él rugió furiosamente. ¿Qué están mirando todos? No tienes nada mejor que hacer. Has terminado tus tareas de entrenamiento. Dispersen, todos ustedes. Wosh. Los infantes de marina se dispersaron instantáneamente como pájaros y bestias asustados. Solo entonces Sengoku rodeó a los dos almirantes con una mirada. Tonterías. Kizaru extendió las manos. Si Sakazuki hubiera aceptado antes, nada de esto habría sucedido. HMPH. Akainu resopló fríamente, demasiado perezosa para desperdiciar palabras con Borsalino. Se giró ligeramente e introdujo, almirante de flota. Vicealmirante Tsuru. Este es el Comodoro Raine Aoke. Aoke dio un paso al frente, erguido, y ofreció un saludo nítido a los dos líderes de alto rango de la marina. Almirante de flota Sengoku. El vicealmirante Tsuru. Su voz sonó clara y fuerte, firme sin arrogancia. El vicealmirante Tsuru ojos se establecieron en Aoke, estudiando cuidadosamente él. Ella formó una primera impresión en su corazón. No está mal guapo, con rodamiento. Oh. Sengoku cambió su mirada lejos de Akainu y Kizaru, fijándolo firmemente en Aoke en su lugar. Sus ojos se iluminaron. Así que este era el recién llegado Sakazuki, que había llegado al extremo de solicitar una aprobación especial solo para asegurarse. No está mal. La postura erguida, los ojos firme y decidida. Lo más importante es que, de pie en el centro de un enfrentamiento entre dos almirantes, bajo el escrutinio de Elite Tsuru, el joven aún mantenía la misma calma serena. Ese tipo de temperamento estaba mucho más allá de lo que poseían los jóvenes comunes. No importa cómo Sengoku lo mirara, el niño realmente tenía un atisbo del aura de un futuro líder de la marina. Bien. Comodoro Aoke. Sengoku asintió con la cabeza hacia él, luego hizo un gesto para que todos lo siguieran mientras se volvía hacia el edificio principal. Ven conmigo. A la oficina del almirante de la flota. En poco tiempo, todos se habían reunido dentro de la oficina. Justo cuando todos se acomodaron en sus asientos, Sakazuki. Borsalino. Sengoku golpeó con la palma de la mano contra el escritorio, estallando su furia. Eres el poder de combate más alto del cuartel general de la marina, el ejemplo que todo marine admira. Y así es como actúas como almirantes. Justo enfrente de todos esos soldados, listos para tirar las manos. ¿Qué crees que estás haciendo exactamente? Su rugido sacudió las tazas de té, haciéndolas zumbar sobre la mesa. Incluso si realmente quisieras pelear, al menos encuentra un lugar donde no haya nadie. Tanta gente estaba observando. ¿Qué le sucede a la reputación de la marina si se corre la voz? Borsalino permaneció en silencio, con las piernas cruzadas. Solo quiero un ayudante confiable. ¿Es eso tan malo? Akainu tampoco dijo nada, sentada allí con cara de piedra. De cualquier manera, este chico Aoke estaba a salvo. Que el almirante de la flota diga lo que quiera. Ustedes dos. Sengoku desahogó su ira durante un buen rato, pero al verlos a los dos sentados allí como cerdos muertos sin miedo al agua hirviendo, se dio cuenta de que no tenía una mejor manera de lidiar con eso. Respiró hondo varias veces, reprimiendo a la fuerza su temperamento, y preguntó: «Está bien, dime, ¿qué pasó? ¿Por qué explotaron así las cosas en los muelles?» La oficina cayó en un silencio sepulcral. Todos guardaron silencio. Almirante de la flota, está explotando sin siquiera saber la historia completa. Los ojos de Sengoku se movieron de un lado a otro entre los dos almirantes. Al final, notó que ambos, casi al unísono, desviaron la mirada hacia Aoke, que estaba sentado al otro lado. Entonces, la causa raíz fue: Aoke, ¿qué está pasando? Almirante de la flota, ¿sabes lo duro que he estado trabajando? Borsalino finalmente habló. Los deberes de un almirante son abrumadores. Todos los días hay una montaña de asuntos problemáticos esperando ser manejados. Solo pensé que, dado que el Comodoro Aoke es un joven tan capaz, podría ayudarme a compartir la carga conmigo. HMPH. Akainu soltó un resoplido frío, goteando con desdén. Borsalino, solo quieres relajarte.
Borsalino, ¿quieres que Aoki sea tu ayudante? Sengoku recogió el archivo de la cita de su escritorio, golpeándolo ligeramente con el dedo. El nombramiento del comandante de la rama del G3 ya ha sido firmado y sellado con el sello del almirante de la flota. No se puede retirar. Borsalino, ¿quieres que Aoki comparta tus deberes? Entonces, ¿quién va a compartir el mío? Dime, en toda la marina, ¿cuál es la carga más pesada? ¿Quién maneja la mayoría de los asuntos? ¿A quién le suben la presión arterial todos los días esos viejos vejetes de los 5 ancianos? Yo. Soy yo, el almirante de flota de la armada. Esperen. No. ¿Por qué no pensé en aligerar mi propia carga? Y además, si estamos hablando de cultivar la próxima generación de líderes de la marina, ¿quién está más calificado que yo, el almirante de la flota? El futuro de la marina debe ser dirigido por mi propia mano. Cuanto más pensaba Sengoku en ello, más razonable parecía, y más brillante parecía su idea. ¡Bam! Golpeó la palma de la mano contra el escritorio, el sonido más fuerte que antes. ¡Absurdo! Este no es un mercado para pelear por la gente. Sengoku de repente volvió la cabeza, con los ojos ardientes mientras miraba directamente al completamente desconcertado Aoki. Comodoro Aoki, a partir de mañana, se reportará directamente a la oficina del almirante de la flota. En cuanto al nombramiento como comandante de rama del G3, se puede retirar. ... La oficina se sumió una vez más en un silencio sepulcral. La escarcha en la cara de Akainu se congeló. La sonrisa en los labios de Borsalino también se endureció. Incluso el vicealmirante Tsuru, que había estado bebiendo té tranquilamente mientras veía el espectáculo, se congeló a mitad de movimiento, la taza se detuvo en el aire. Aoki. ... Todos quedaron atónitos. El almirante de la flota mismo estaba entrando en la lucha por el personal. Capítulo 28. Zoro, ¿qué? ¿Perdiste el rumbo o algo así? Cuartel General de la Marina, oficina del almirante de la flota. El ambiente era un poco tenso. Aunque soltó un suspiro silencioso. ¿En qué demonios se había convertido? ¿Algún tipo de tesoro preciado definitivo? Incluso el poderoso almirante de la flota de los marines, el propio Sengoku, había venido personalmente a reclutarlo. Akainu y Kizaru intercambiaron una breve mirada, y en ese instante, se entendieron perfectamente. Sengoku, viejo astuto. Hace un momento, este anciano insistía solemnemente en que la orden de nombramiento ya estaba firmada y sellada, que no podía revocarse. Pero ahora que quiere a Aoki bajo su propio mando, de repente este nombramiento irrevocable puede retirarse por capricho. Doble rasero, La vicealmirante Tsuru se frotó la frente y suspiró suavemente. Enfrentada a que Sengoku ocasionalmente mostraba este tipo de comportamiento parecido a Garp, incluso ella se sentía impotente. Sengoku, el nombramiento ya ha sido emitido oficialmente. Si se retrae ahora, el impacto será enorme. Ella hizo una pausa por un momento, luego agregó, además, ¿no deberíamos al menos preguntarle al propio Aoki qué piensa? La mirada de Tsuru se dirigió hacia Aoki, que había estado sentado en silencio al margen como si todo esto no tuviera nada que ver con él. Aoki, ¿cuál es tu opinión sobre esto? SHHHK. En un instante, todos los ojos se fijaron en él. Aoki escaneó lentamente la habitación. En los ojos de Akainu y Kizaru, vio expectativas. Querían que se negara. A los ojos de Sengoku, vio otro tipo de expectativa. Quería que aceptara. Y en los ojos de Tsuru, no vio nada más que aliento, diciéndole en silencio que dijera lo que realmente quisiera. Aunque respiró hondo y dijo con calma, lo siento, refuse, me niego. Sengoku : East-Blue, cerca del pueblo de Kokoyashi. Una figura esbelta corrió por la playa de arena, esparciendo granos finos detrás de ella. Nami corrió desesperadamente hacia la aldea Kokoyashi. El parque Arlong había sido reducido a escombros. Ella no sabía quién lo hizo, pero eso debería haber sido un motivo de celebración, un regalo del cielo. Y sin embargo, un pensamiento aún más aterrador se apoderó de su corazón como un vicio. Pueblo de Kokoyashi no pudo haber sido, no. Imágenes de su hermana Nojiko y los aldeanos pasaron por su mente.
Eran su única familia que quedaba en este mundo. Nami negó con la cabeza violentamente, obligándose a correr más rápido. Muy pronto, cargó contra la aldea de Kokoyashi. ¡Ja! El pueblo no había sido destruido. Por el contrario, radia en todas partes, irradiaba una sensación de vitalidad recién descubierta, como un lugar renacido después del desastre. Las casas dañadas habían sido reparadas, sus paredes recién pintadas con colores brillantes. Las calles estaban impecables, incluso las vallas de las carreteras habían sido reemplazadas por otras nuevas. Las expresiones entumecidas y desesperanzadas que alguna vez atormentaban los rostros de los aldeanos Gone habían desaparecido. Reemplazado por sonrisas genuinas, cálidas y desenfrenadas. Los niños se perseguían unos a otros por las calles, riendo libremente, sus voces alegres se llevaban por todas partes. Todo el pueblo sintió como si finalmente hubiera despertado de una larga y sofocante pesadilla. ¡Ah! Nami se quedó allí, jadeando pesadamente, su pecho subiendo y bajando. El alivio se apoderó de ella mientras le daba palmaditas en el pecho. Gracias a Dios el pueblo estaba a salvo. Aún recuperando el aliento, se dirigió directamente al naranjal. Necesitaba encontrar a Nojiko, tenía que saber qué pasó en el parque Arlong. En poco tiempo, vio a Nojiko cuidando cuidadosamente los naranjos en la arboleda. Nojiko también notó a Nami, y su rostro se iluminó instantáneamente con una sonrisa radiante. «Nami, has vuelto». Antes de que Nami pudiera siquiera decir una palabra, Nojiko corrió como un pajarito alegre y la abrazó. «Tengo noticias increíbles para ti. Arlong está muerto. Todos los piratas de Arlong han sido aniquilados». Nami lo había sospechado vagamente, pero escucharlo confirmado por su hermana la dejó completamente atónita. Por un momento, su mente se quedó en blanco. ¿Arlong debe muerto? Su voz se quebró, temblando de incredulidad. Ella no podía creerlo. Arlong, esa pesadilla hecha carne Was estaba realmente muerta. El monstruo que mató a Belmere, su madre adoptiva Gone se fue, así como así. El recuerdo surgió espontáneamente. El cálido abrazo de Belmere, un brazo alrededor de Nami y el otro alrededor de Nojiko. Sí. Muerto. Muerto, ¿cómo puede estar? Nojiko asintió furiosamente, su rostro brillaba con una alegría incontenible. Fue Aoke-sama. Era Aoke-sama de Marine Sucursal 16. Condujo a los marines directamente al parque Arlong. Mató a ese bastardo Arlong y a todos y cada uno de sus oficiales pescadores, y eso no es todo. Aoke-sama incluso ordenó que nos devolvieran el 70% del tesoro de Arlong, a todas las aldeas que explotó. Nami, todo el dinero que Arlong nos robó acá ha vuelto. El pueblo ya está libre. Todos somos libres. Nunca más tendremos que pagar las tarifas de protección de ese demonio. Nami se quedó ahí parada, con la mente congelada. Arlong Was estaba realmente muerto. El peso aplastante que había llevado durante tantos años finalmente desapareció. Ella abrazó a Nojiko y se derrumbó por completo. Todos los años de resentimiento, odio y dolor que había reprimido Burst estallaron como un dique, derramándose en sollozos incontrolables. De muerto. Le sirve bien. Arlong, la que había soñado matar con sus propias manos, asesinado por los marines. Comandante Aoke, Mientras dibujaba cartas náuticas, había oído hablar de su nombre antes. Halcón sangriento. Siempre me había preguntado por qué este marine, infame por su crueldad, no había tomado medidas contra Arlong, que estaba justo delante de sus narices. Nunca esperé eso para cuando regresé después de terminar mis gráficos. Todos los piratas de Arlong habían sido aniquilados. Esto es genial. Nami, ya terminó. Nojiko abrazó a su hermana menor con fuerza, con los ojos ligeramente enrojecidos. Todo ha terminado. Todo se acabó. Una vida maravillosa, esto apenas comienza. Mientras tanto, a las afueras de las aguas de la sucursal 16 de East Blue, un bote pequeño y desgastado flotaba débilmente a través del mar. En el bote, un hombre de cabello corto y verde, con 3 aretes dorados en forma de lágrima en la oreja izquierda, yacía flácido sobre la barandilla, casi sin vida. Tenía un pañuelo verde oscuro atado alrededor de su brazo izquierdo, una camiseta blanca, un aramaki verde envuelto alrededor de su cintura, pantalones verde oscuro y botas altas.
3 espadas colgaban de su cintura, balanceándose ligeramente con el balanceo del bote. Zoro durante sus días de East Blue. Me muero de hambre. El hombre miró débilmente el mar, sintiendo como si una mano se retorciera violentamente dentro de su estómago. A su lado, atado con una cuerda, había un hombre de ojos saltones que respondió débilmente. Si estar hambriento, por favor, déjame ir. Solo soy un ladronzuelo, no he hecho nada realmente malo. Zoro de repente volvió la cabeza, su mirada aguda y feroz. Cállate. Maldita sea. Desde que apareció ese infante de marina bastardo llamado Halcón Sangriento, todo el East Blue había cambiado. Los piratas estaban masacrados o tan aterrorizados que no se atrevían a mostrar sus rostros. Como el cazador de piratas más fuerte del East Blue, Zoro no había tenido un solo trabajo durante 3 meses enteros. Sin recompensas, no había dinero para comida, ni dinero para alcohol. Para llenar su estómago, se vio obligado a atrapar pequeños ladrones como este tipo. Planeaba ver si podía entregarlo en una de las bases de la marina que frecuentaba, tal vez ganar un poco de dinero para llenar su barriga. Pero ¿quién lo hubiera pensado? Se perdió. Y ahora no tenía idea de dónde demonios había terminado. De repente, los ojos de Zoro se entrecerraron bruscamente. A lo lejos, en el horizonte, captó un tenue contorno de un edificio. Sobre ella, una bandera con una gaviota y la palabra Marine ondeaban orgullosas al viento. La sucursal 16 de East Blue. Una base marina. Estoy salvado. Capítulo 29. La rama G3 es tuya, Aoke. Cuartel General de la Marina, oficina del almirante de la flota. Sengoku estaba un poco aturdido, acababa de ser rechazado. Aunque, tú me rechazaste delante de todos donde se supone que debo poner mi dignidad como almirante de flota ahora. El rostro severo y áspero de Akainu se convirtió en una rara sonrisa, como se esperaba de la que he puesto en mi mira. Incluso se atrevió a rechazar la oferta del almirante de la flota. Ahora eso requiere agallas. Las gafas de sol de Kizaru se deslizaron hasta la mitad de su nariz, revelando sus ojos sorprendidos. Este chico Aoke Bolt tan atrevido, rechazando directamente al almirante de la flota así. Aunque, por su parte, entendió perfectamente por qué los altos mandos de la marina lo valoraban tanto. Un infante de marina sin entrenamiento, alguien que nunca había pasado por el sistema formal del cuartel general, pero que creció solo en el East Blue más débil y alcanzó su fuerza actual. Ese tipo de talento, ese tipo de poder, a sus ojos, sin duda era un genio, un monstruo. Pero en el fondo, aunque sabía mejor, ¿un genio? No, era un jugador tramposo. Convertirse en ayudante del vicealmirante, o incluso asistente del almirante de la flota, fue de hecho una gran oportunidad, un atajo hacia la cima. Pero también significaba que estaría atado a Marineford durante mucho, mucho tiempo. Ya fueran almirante de flota o almirante, pasaban la mayor parte del tiempo estacionados en el cuartel general. El almirante de la flota rara vez se iba. Y los almirantes tenían que estar en alerta constante para manejar los caprichos de los dragones celestiales. Si se quedara atrapado en la sede Hau, ¿cuántos puntos de justicia se perdería? Dentro de un año, estallaría la guerra de las cumbres. Ese era el escenario que había elegido. Su oportunidad perfecta para elevarse hacia el cielo. Durante esa guerra, planeaba matar personalmente a la mitad de los piratas de Barba Blanca él mismo solo. Entonces podría obtener el 1.000.000 de puntos de justicia que quería. Pero con su fuerza actual, esperar dominar el campo de batalla no era más que un sueño de tontos, recordó. Incluso el moribundo Barba Blanca había recibido el golpe de Akainu de frente y había sobrevivido. Con su poder actual, apenas rozando el nivel de vicealmirante en el mejor de los casos, no estaba lo suficientemente cerca. Por lo tanto, la máxima prioridad era simple: fortalecerse. Antes de que comenzara la guerra de la cumbre, tenía que volverse mucho, mucho más fuerte. Y la rama del G3 Was era el mejor campo de entrenamiento posible antes de la guerra de cumbres. Los piratas en la primera mitad del Grand Line eran actualmente los puntos de experiencia perfectos. Con eso en mente, Swish, aunque se levantó de repente, girándose bruscamente para enfrentarse a todos los marines de alto rango en la sala, haciendo un saludo nítido. Almirante de flota. Almirantes.
Vicealmirante Tsuru. Su voz era fuerte y constante, resonando por toda la oficina. Mi negativa no se debe a ninguna insatisfacción. Es porque mi justicia no me permitirá permanecer en la retaguardia. La justicia de la matanza. Su fundamento está construido sobre los cadáveres del mal. La rama G3 se encuentra en la primera mitad del Grand Line, donde los piratas corren desenfrenados y el mal prospera. Por favor, permítanme ir donde el pecado es más fuerte. Para hacer cumplir mi justicia. En lugar de esconderse detrás del almirante de la flota o los almirantes, confiando en su protección. Mientras sus palabras caían, la vasta oficina del almirante de la flota se quedó en silencio. Clap, clap, clap. De repente, los aplausos resonaron. Bien. Aunque, excelente. Akainu aplaudió en voz alta, mostrando una aprobación no disimulada. No te dejes llevar por el poder o la posición, solo haz cumplir la justicia en tu corazón. Muy bien. Yo. Kizaru siguió perezosamente, gente joven en estos días truly realmente aterradora, Neaukeau. Tsuru asintió ligeramente. Tu convicción es firme. Tu justicia es clara. No es de extrañar que Sakazuki te considere el líder de la nueva generación de marines. Ahora entendía por qué Akainu tenía una opinión tan alta de este joven. HMPH. Sengoku, cuya cara acababa de ser abofeteada públicamente, soltó un resoplido bajo. Jóvenes tan ignorantes del peso del mundo. Pero si realmente entendieran el peso del mundo, ¿seguirían siendo jóvenes? Mientras miraba el rostro joven pero decidido de Aoki, de repente vio un reflejo de su propio yo más joven. En ese entonces, él también había luchado una vez por la justicia en su corazón, sin dudarlo. Pero ahora, por el bien de los marines, por la financiación, se había comprometido con el gobierno mundial, se inclinó ante esos malditos ancianos, más veces de las que podía contar. Su yo más joven Sureli seguramente despreciaría al actual Buda Sengoku, encadenado por la burocracia y sopesando siempre los pros y los contras. Tanta justicia que debería haberse llevado a cabo al final, simplemente no pudo. Comodoro Aoki. Lentamente se volvió hacia Aoki, con su voz inusualmente solemne y cargada de expectativas. La sucursal G3 de Grand Line U te la confío. Vete. Muestra a este mundo caótico la majestuosidad de los marines. Sí, señor. Aunque enderezó la espalda y volvió a saludar con fuerza. Se dio la vuelta y salió caminando con paso firme de la oficina del almirante de la flota. Luego, tuvo que dirigirse al departamento de logística para recoger la capa y las charreteras de su comodoro, luego al departamento de registros para manejar el papeleo de promoción de sus hermanos de la 16ª sucursal. Toque. Aunque caminó por el amplio y luminoso pasillo. En ese momento, una voz un poco perezosa vino de un lado. Oye, Aoki-kun. ¿Tienes un minuto para charlar? Aunque hizo una pausa, girando la cabeza. Un hombre alto estaba apoyado casualmente contra un pilar. Vestía un traje de chaleco blanco sobre una camisa azul oscuro, corbata suelta en el cuello, pantalones blancos debajo. Sus desordenados rizos negros enmarcaban un rostro somnoliento, con una máscara verde para dormir sobre su frente. Almirante del cuartel general de la Marina, Aoki Hikusan. Mientras tanto, en la sucursal 16 de la Marina, en el mostrador de recolección de recompensas, había llegado un invitado no invitado. Oye, ¿puede un ladrón entregar recompensas? Solo preguntó débilmente, arrastrando a un hombre fuertemente atado por la cuerda, y lo arrojó contra el mostrador. Mi nombre no es Eyave, tengo un nombre, ya sabes. El marine detrás del mostrador levantó la vista y se quedó paralizado cuando reconoció el atuendo de Zoro. El cazador de piratas ronronó a Zoro. Como alguien a cargo del procesamiento de recompensas, naturalmente conocía a este famoso cazarrecompensas que se había hecho un nombre en todo el East Blue en los últimos años. Cítate, ese soy yo. Santo cielo. La mandíbula del marine casi se cae mientras mira el rostro hambriento y ahuecado de Zoro. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que comiste? Ni 9 días. Zoro arrojó al ladrón al mostrador. ¿Puedo cambiarlo por dinero de recompensa? Solo robé 50 barrigas. Y fallé. El ladrón gimió lastimeramente, luchando por protestar. No puedes entregarme. El marine dudó.
Este tipo no era un pirata, ¿cómo podría pagar el dinero de la recompensa? Miró a la cara de Zoro, verde pálido de hambre. Pensando por un momento, miró el reloj de pared. Acababa de pasar la hora de la cena. Llevar a este famoso cazador de piratas al comedor a comer no sería gran cosa, pero el protocolo aún requería autorización. Espera aquí, iré a preguntarle al teniente comandante Dane. En poco tiempo, llegó Dane. En el momento en que entró en la habitación, su mirada cayó inmediatamente sobre la katana de hoja blanca en la cintura de Zoro. Y casi exactamente en el mismo instante, los ojos de Zoro se fijaron en la espada que colgaba del costado de Dane. El aire se congeló por un momento. Hoja de grado Ávila Cubino Kiva. Gran hoja de grado, What Jimmy Monji. Capítulo 30 Zoro. Todo por culpa de ese maldito bastardo. Oye, Aoki-kun. ¿Te importa charlar un rato? Aoki miró al hombre que tenía delante. El almirante del cuartel general de la marina, Aokiji Kusan, un consumidor de frutas heladas tipología. El hombre con el corazón más ardiente y sin embargo, había comido la fruta más fría. En su juventud, mantuvo la creencia de la justicia ardiente, pero después del incidente de Ohara Kusan, que se había perdido sobre el significado de justicia, pasó a abrazar la justicia perezosa. Buen dolor. En este viaje a Marineford, aparte del veterano Garpi Sepir Sensei, había conocido a todos los oficiales de alto rango. Los 3 almirantes del cuartel general, colección completa. Mientras Aoki observaba a Aokiji también estaba estudiando profundamente a Aoki. Él sabía todo sobre lo que sucedía en los muelles. La pelea entre Kizaru y Akainu no le preocupaba. Cuando llegó por primera vez a los muelles, un oficial de inteligencia le había entregado un informe que captó su interés. Detallaba por qué Smoker había estado tan furioso. Al principio, había ordenado la investigación solo por entretenimiento. Después de todo, ver a Smoker humillarse no era algo que tuvieras que presenciar todos los días. El informe describía en detalle lo que Aoki había hecho en el East Blue. Entrenó soldados, mejoró la calidad de sus comidas, construyó campos de entrenamiento de su propio bolsillo y distribuyó botín a sus subordinados. Masacró piratas y ejecutó a superiores corruptos. Pero también devolvió el 70% de la riqueza saqueada a los civiles oprimidos. Justicia a través de la matanza. Aokiji había visto por primera vez ese término en uno de los informes de Sakazuki. Pensó que era solo otro de esos eslóganes extremos, que Sakazuki finalmente había encontrado un junior de ideas afines. Pero ahora, parecía Things que las cosas no eran tan simples. La justicia absoluta de Sakazuki solo se preocupaba por borrar el mal del mundo. Lo que sucedió después, el caos, la destrucción, el sufrimiento, no le importó. Pero las acciones de Aoki fueron completamente diferentes. No solo mató a piratas malvados. También se aseguró de que la riqueza robada a la gente les fuera devuelta. Él no solo cortó las raíces del mal. Él personalmente sembró las semillas de la esperanza en la tierra devastada. Este tipo de comportamiento. Este sentido de la justicia. Ardía como llamas furiosas, incinerando todo mal. Sin embargo, llevaba la calma y el orden del hielo y la nieve. Después del incendio, reconstruyó la estabilidad sobre las cenizas. La mirada una vez perezosa de Kusan se agudizó, volviéndose profunda y enfocada. Quería tener una conversación seria con Aoki, sobre justicia. Y así. Esperó frente a la puerta de la oficina del almirante de la flota. Por supuesto, almirante Aokiji. Aoki asintió, aceptando la invitación. No sabía de qué quería hablar Aokiji, pero acercarse a un almirante nunca fue algo malo. Vayamos a mi oficina. Sí, señor. Los dos caminaron juntos hacia la oficina de Aokiji. East Blue, sucursal 16. La mirada de Zoro estaba fija firmemente en la espada que colgaba de la cintura de Dane. Era una hoja de puro negro. La vaina tenía el profundo brillo de la obsidiana, su empuñadura envuelta firmemente en un cordón negro, simple pero con una intención mortal. Una de las cuchillas de grado hábil 50, Akubino Kiva. La voz de Zoro era ronca, pero transmitía la sutil emoción que solo un verdadero espadachín tendría. HMM. Los ojos de Dane se dirigieron hacia las 3 espadas en la cintura de Zoro. Especialmente ese, blanco puro.
Su vaina de color blanco marfil, su envoltura prístina en el mango y su aura de noble resiliencia eran inconfundibles. Uno de los grandes de grado 21, Wado y Monji. El momento en que estos dos verdaderos espadachines se cruzaron. Un espíritu de lucha surgió entre ellos, como un volcán al borde de la erupción. Por etiqueta de espadachín, un duelo apropiado era inevitable. Teniente comandante Dane. Un infante de marina cercano se apresuró y le dio a Dane un breve informe. El cazador de piratas, Zoro, había atrapado a un ladrón y quería cambiarlo por una recompensa para llegar a fin de mes. No había comido ni bebido nada durante 9 días y estaba a punto de desmayarse de hambre. Dane asintió levemente. Miró al ladrón tembloroso atado cerca. Su decisión llegó instantáneamente. Solo un ladrón, y falló en eso. No vale la pena morir. Ponga a este ladrón bajo custodia, dele algo de educación y registre su caso. Adviértele, la próxima vez, no habrá piedad. Zoro, ¿verdad? Dane le hizo un gesto a Zoro para que lo siguiera. Ven conmigo. Te llevaré a comer. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Los ojos de Zoro se iluminaron instantáneamente ante la mención de comida, y rápidamente lo siguió. Los dos se dirigieron juntos hacia el comedor de la sucursal 16. Por la noche, el comedor estaba brillantemente iluminado y lleno de ruido. Aunque el edificio en sí no se había ampliado, los platos que se servían en el interior habían sufrido una transformación completa. Las largas mesas de servicio estaban llenas de comida humeante y deliciosa. Zoro. Dane señaló el buffet. La comida corre por mi cuenta. No eres un marine, así que esto sale de mi bolsillo. Después de que comas, tendremos un entrenamiento. ¿Cómo suena eso? ¿Sí? Después de 9 días sin comer, Zoro miró fijamente la montaña de platos y asintió sin dudarlo. Una barriga llena y un duelo contra un fuerte espadachín empuñando una espada famosa. No había mejor trato en el mundo. Y entonces, Zoro hizo un descubrimiento sorprendente. Esta remota sucursal marina tenía un buffet. Cortes masivos de carne asada de rey marino chisporroteando con jugo. Imponentes montones de baquetas fritas doradas y crujientes. Una enorme olla de hierro llena de estofado de carne rico y fragante. Fruta fresca y jugo frío, todo gratis. Come todo lo que quieras. Los ojos de Zoro casi se le salen de la cabeza. Agarró una bandeja más grande que un lavabo y apiló comida sobre ella como si estuviera construyendo una fortaleza. Chicos, ¿siempre comes esto bien? Con la boca llena de carne, Zoro murmuró. E incluso puedes beber después del trabajo. Incluso había visto a algunos infantes de marina fuera de servicio con ropa informal sentados alrededor de una mesa. Grandes jarras de cerveza estaban frente a ellos, bebidas en el comedor, aparentemente incluidas. Dane explicó con calma, aunque Aniki lo dijo él mismo, después del trabajo, todos deberían sentarse juntos, tomar una copa, charlar y crear camaradería. Aparte de la financiación de la sede, Aniki también invirtió personalmente mucho dinero en el comedor. Si los hermanos ni siquiera pueden llenar sus estómagos, ¿cómo pueden hablar de hacer justicia? Aunque Aniki. Aunque. Zoro de repente se congeló a mitad de bocado, el nombre sonaba familiar en sus oídos. Halcón de sangre, Raine Aoki. Oh. ¿Conoces a Nikki? Dane miró a Zoro, levemente sorprendido. La expresión de Zoro se oscureció instantáneamente, un rencor tácito brillando en sus ojos. ¿Lo conoces? Eso es ponerlo a la ligera. Es por ese maldito bastardo. Por eso terminé en este lío. Comandante Aoki, él está estacionado en esta sucursal.